Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a, vamos a pasar directo al mensaje del día de hoy. Vamos a pasar directo al mensaje del día de hoy. Y pues aprovechamos y nos vamos temprano, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos nuestra declaración de fe? Si gustan acompañarme junto con su Biblia ahí desde su lugar. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues hoy quiero hablarles acerca de el poder que está en ti. ¿Sí? Hoy quiero hablarte acerca del poder que está en ti. El domingo pasado les hablaba acerca de este evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Y les mencionaba que Pablo, como dicen las escrituras, que Pablo predicaba un evangelio que había sido una revelación de Jesucristo, no que había sido algo que venía de él, de su propio entendimiento, de su propia sabiduría, sino que era un evangelio que era producto de una revelación de Jesucristo mismo, ¿sí? Y que esta revelación o este evangelio que Pablo predicaba básicamente tenía el poder para transformar la vida de las personas, ¿sí? Tenía el poder para completar, para ser una persona completa, para suplir las necesidades de cualquier persona, para provocar que una persona viviera en paz, en felicidad, en victoria y de una manera poderosa. Es decir, que tenía el poder para poner la vida de la humanidad en orden, ¿sí? Tenía el poder para restaurar al ser humano, a la creación original que Dios había pensado desde un principio cuando hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Y este evangelio o este mensaje que Pablo predicaba, te mencionaba que se basaba básicamente en tres puntos principales. El primero hablé de ello el domingo pasado, que era acerca de lo que Dios había hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Todo lo que Dios había hecho por nosotros, por ti, por mí, a través de Cristo, es decir, de manera específica, a través del sacrificio de Jesús, a través de su obra consumada en la cruz, de su resurrección, y que otro de los puntos principales también era lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas por medio de la palabra. Todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en mi vida a través de la palabra de Dios. Y es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Por eso el título del mensaje del día de hoy es el poder que está en ti, ¿sí? Porque Dios ha depositado ese poder que tú y yo necesitamos para vivir una vida de victoria, para vivir una vida por encima de nuestras circunstancias, ¿sí? Él nos ha dado la ayuda ideal que tú y yo necesitamos para poder vencer cualquier oposición, para poder vencer cualquier engaño, cualquier desafío que el enemigo te presente. Leíamos la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versos 3 y 14, que Dios nos había librado de la potestad, ¿sí?, de las tinieblas, y que nos había trasladado al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados. Y les mencionaba que esta palabra al final, el perdón de pecados, que está en Colosenses capítulo 1:13, realmente quiere decir la remisión de pecados, ¿sí? La remisión de nuestros pecados. Es decir que Dios, por medio de Cristo Jesús, había remitido nuestros pecados, había puesto todos los pecados de la humanidad en Jesús, ¿sí? Todos los pecados de la humanidad habían sido remitidos a Jesús, que no tenía pecado. Él los cargó, Él los llevó,
y derramó su sangre para pagar esos pecados. El derramamiento de sangre, la paga por esos pecados, es lo que conocemos como redención, ¿sí? Como redención. La remisión de pecados es que Jesús cargó nuestros pecados. Así que el creyente es el que recibe el perdón de pecados, ¿sí? El creyente, el que cree en Jesús, es el que recibe el perdón de pecados. Pero las personas que todavía no creen, que todavía no aceptan a Jesús, ellos no reciben el perdón de pecados. Por eso te decía que ahí en Colosenses capítulo 1, verso 14, se refiere más bien a la remisión, porque en la remisión la recibe toda la humanidad. Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad, pero solamente el que cree es el que recibe el perdón de pecados. Entonces, te mencionaba que la sangre que Jesús derramó, su sangre que derramó por nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, esa sangre que Él derramó por nuestros pecados es la sangre que nos ha hecho limpios delante de Dios, ¿sí? Nos ha purificado. Ahora tenemos la justicia de Dios por el sacrificio y la sangre que Jesús derramó en la cruz por ti y por mí. A eso se le llama redención, ¿sí? Jesús nos redimió. Dios nos ha redimido por medio de Cristo Jesús. Es decir, que por medio de Cristo Jesús nos ha reconciliado, nos ha hecho justos, nos ha hecho limpios, nos ha justificado y podemos tener una relación directa, íntima, personal, cercana, con toda confianza con el Padre. Ahora yo te pregunto, ¿de qué nos redimió? ¿De qué fue de lo que nos redimió Jesús? ¿De qué nos redimió? No solamente nos redimió de los pecados, sino que nos redimió, dice Gálatas capítulo 3, verso 13, que nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? De la maldición de la ley. Y la maldición de la ley prácticamente se basa en la muerte espiritual, se basa en las enfermedades y dolencias y en la pobreza, ¿sí? La ley engloba, prácticamente podemos decir que la ley engloba en estos tres puntos principales: la muerte espiritual, enfermedades y dolencias y pobreza, ¿sí? No solamente pobreza económica, sino también pobreza mental, pobreza emocional, pobreza relacional y pobreza en cualquier área de nuestras vidas, ¿sí? Entonces Jesús nos redimió de esa maldición y nos redimió por medio de su Espíritu, ¿sí? Por medio de su Espíritu, el Espíritu que está en ti y que está en mí, ¿sí? Su Espíritu es como un sello, es como una marca que nos hace, que nos marca como redimidos, ¿sí? Como justos, como santos, como limpios delante de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, del poder que está en ti y el poder que está en mí, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros a través de la palabra de Dios. Así que te mencionaba que en Colosenses capítulo 1 versos 3 y 14 dice que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿sí? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, eso significa que Él nos ha santificado. Es a lo que conocemos hoy como nacer de nuevo, o como lo que se conoce más popularmente como nacer de nuevo. Nos hizo una nueva creación, una nueva criatura. Nos hizo nacer de nuevo, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice que todo el que pertenece a Cristo es una nueva criatura. El Espíritu Santo que está en ti y en mí es la marca, es el sello de pertenencia. Ahora le pertenecemos a Dios, somos su cuerpo, somos su templo, ahora somos propiedad suya por medio de su Espíritu. Sí, hemos nacido de nuevo, somos parte de la familia de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así, Romanos 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? El Espíritu que está en nosotros, el poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que está en ti y en mí, y está en nosotros para vivificar nuestros cuerpos, para vivificar nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, que está en nosotros para ayudarnos a vencer. ¿Sí? Está en nosotros para ayudarnos a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Primera de Corintios, por favor, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice acerca de que el Espíritu está en nosotros, vive en nosotros, ha hecho su morada en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es como una pregunta para llamar la atención, como una pregunta para hacernos despertar. Como Pablo está diciendo aquí a los corintios, ¿acaso no se han dado cuenta o acaso ignoran, lo han olvidado, que el Espíritu de Dios ha hecho morada en ustedes, que el Espíritu de Dios está en ustedes y que ustedes son templo del Espíritu? ¿Sí? Es decir, que ustedes son algo especial para Dios, son un templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, que aquí nos habla de pertenencia, ¿sí? Y también nos habla que es un regalo que Dios nos ha dado. Tú recuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les enviaré al Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es una verdad hoy en día. Y Pablo quería que quedara muy claro que el Espíritu Santo, la presencia de Dios misma, estaba con nosotros, nos acompañaba. ¿Sí? Entonces, hoy me gustaría dejar en claro eso y un poco apelar también a la intención de Pablo de recordarle a la iglesia que somos el templo del Espíritu, ¿sí? Que el Espíritu Santo está en nosotros, que el poder de Dios, el poder que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, está con nosotros. Segunda de Corintios, por favor, verso 6. Segunda de Corintios, versículo 6, versos del 14 en adelante, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sí? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, que era un poquito más joven, no hace mucho, recuerdo que estos versículos los utilizaban mucho para
los utilizaban mucho para hablarnos acerca de no tener novio o no tener una novia que no fuera cristiana, ¿sí? O que no fuera creyente, de no tener una relación sentimental con las personas que no son cristianas. Pero no solamente se utiliza o se aplica en esas áreas, ¿no? Sino que nos habla acerca de que hay una relación, no una relación, sino más bien hay una diferencia entre las personas que tienen al Espíritu Santo y a las que no, ¿sí? Hay una gran diferencia entre las personas que han recibido el Espíritu Santo y las que aún no lo tienen. Y dice que hay un yugo que es desigual, que es como si fuera la luz con las tinieblas, ¿sí? Que es como si fuera la incredulidad con la incredulidad, ¿sí? La Escritura también nos habla acerca de que la carne está en contra del Espíritu, ¿sí? De que la carne está en contra del Espíritu. Y la idea de Dios es que vivamos o nos mantengamos viviendo por medio del Espíritu, por medio del poder que Él nos ha dado, por medio del poder que está en nosotros y no por medio de nuestra carne. Que nos mantengamos en el camino de la luz y no en el camino de las tinieblas, ¿sí? Así que es importante entender o tener clara esta idea, ¿no? Tener clara esta verdad. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña y no se va cuando tú fallas o cuando tú pecas, deja de estar contigo. No, Él sigue estando contigo. Él nos sigue acompañando. Él sigue estando presente en nuestras vidas. Así que, Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí surge una pregunta: ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esté dentro de ti? ¿Cuál crees que es el propósito de que el Espíritu Santo esté dentro de ti? Este versículo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice que está en nosotros porque nos ayuda a vencer, ¿sí? Porque Él nos ha ayudado a vencer. ¿A vencer qué? A vencer al mundo. Dios nos ha dado su Espíritu para vivir como personas vencedoras, para vivir como personas que salen adelante, como vivir como personas que se reponen de cualquier dificultad, de cualquier situación inoportuna, de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, ¿sí? Dice que nosotros no vamos a vencer, sino que hemos vencido, y que Dios nos ha dado su Espíritu, que es el poder que está en nosotros para poder salir adelante. Tú recuerdas que Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones, ¿sí? Pero tranquilos, no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Así que Dios nos ha dado de su Espíritu para ayudarnos a vencer, para ayudarnos en nuestras necesidades. Ahora, aquí surge otra pregunta: ¿qué hay en el mundo? ¿Sí? ¿Qué hay en el mundo? Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, que el Espíritu de Dios nos ha sido dado para vencer cualquier mal hábito, cualquier mal pensamiento, cualquier deseo de la carne, cualquier batalla o cualquier situación que estés atravesando, cualquier mal pensamiento,
también nos ha sido dado para vencer cualquier enfermedad, para vencer la ansiedad, para vencer cualquier maldición, la depresión, el temor, para vencer la muerte, para vencer el odio, para vencer la pobreza, la escasez, ¿sí? Dios nos ha dado su espíritu para vivir por encima de todas estas cosas, ¿sí? Para vencer al mundo. El problema muchas veces es que muchas veces no le damos el lugar al Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces lo ignoramos que está en nosotros, ignoramos que está con nosotros y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos vencer al mundo con nuestra fuerza. Nosotros queremos vencer al mundo con nuestra propia opinión, con nuestra propia sabiduría. Nosotros queremos vencer al mundo basado en lo que alguien más me dijo que cómo lo debería hacer. E ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo está para ayudarnos, que Dios nos ha dado su poder para ayudarnos a vencer cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas situaciones. Dice la Escritura que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos, que el Espíritu Santo vivifica nuestra vida. Mira, volvemos por favor a Romanos capítulo 8, vamos a regresar un poco a Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, este versículo no habla acerca de que cuando una persona muere, entonces Dios vivificará su cuerpo o Dios le dará vida a su cuerpo, sino que habla mientras estás vivo, ¿sí? Vivificará sus cuerpos mortales, habla de sanidad, habla de salud, pero no solamente de sanidad y de salud, sino habla en cada área de nuestras vidas. Vivificará nuestras relaciones, vivificará nuestra situación familiar, vivificará nuestra relación con los hijos, con el cónyuge, vivificará tu manera de pensar, vivificará en cada área de tu vida. Dice aquí que vivificará nuestros cuerpos mortales, es decir, que un cuerpo mortal es aquel que está sujeto a la muerte, ¿sí? Es aquel que está sujeto a la muerte. Una vez que muere, ya no es un cuerpo mortal, ¿sí? Ya está muerto. Por eso te digo que no se refiere a que cuando alguien muera, sino que se refiere ahora, ¿sí? El Espíritu Santo está vivificando, ¿sí? O tiene el deseo de vivificar tu vida, tiene el deseo de vivificarnos. Pero como te decía, muchas veces el problema es que no le damos su lugar y que no hemos sido conscientes de su presencia, ¿sí? No hemos sido conscientes de su presencia. Si tú eres como yo, entonces esto te ha pasado muchas veces. No has sido consciente de su presencia o no le has dado el lugar que le corresponde. En lo personal me ha pasado muchas cosas y me he visto luchando, batallando, esforzándome mucho con alguna respecto a alguna cosa por la que esté atravesando, algún problema, ya sea pensamientos, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer yo. Sí, lo quiero hacer con mis fuerzas, lo quiero hacer con mi propia manera de pensar, lo quiero hacer con mis recursos. Y ya cuando estoy cansado es cuando reacciono y digo, ¿por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo tratando de hacerlo por mis medios? ¿Por qué no mejor confiar en Dios? ¿Por qué no mejor hacer caso a su palabra? Por eso te decía que uno de los puntos principales del evangelio que Pablo predicaba es lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Ya lo hemos mencionado
muchas veces. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra, el verbo que se hizo carne. La palabra de Dios, mira lo que dice en Juan capítulo 16, versos del 7 en adelante. Juan capítulo 16, versos del 7 en adelante. Dice, pero yo os digo la verdad, es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira lo que dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, ha sido ya vencido. Entonces, estos primeros versículos que leímos nos dice que Jesús ha enviado al Consolador, ¿sí? Alguien que nos consuela. En otras partes de la Biblia dice al ayudador, alguien que nos ayuda. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Habla solamente de un pecado, ¿sí? De pecado. ¿Cuál es ese pecado? Lo aclara después en el verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Por cuanto no creen en mí. Ese es el único pecado por el cual las personas serán juzgadas, por no creer, ¿sí? Por no creer en Jesús. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo no viene a revelarte tus pecados, o no viene a revelarte los pecados de las personas. Te digo esto porque durante mucho tiempo se usaba, y hoy todavía hay personas que creen que Dios les revela los pecados de otra persona y dicen, el Espíritu Santo me reveló que estás en pecado, que necesitas cambiar. No, el Espíritu Santo no ha venido a revelarte los pecados de nadie, ¿sí? Él no viene a chismearte los pecados de nadie. Dice que Él viene a convencer al mundo de un pecado, que es el pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan todos los pecados. Tú recuerdas que en el huerto del Edén, Dios les había dicho algo a Adán y Eva, pero ellos creyeron algo diferente. Eso es la incredulidad. La incredulidad no es no creer nada o no creer en Dios, sino creer algo diferente a lo que Dios dice. Ellos creyeron algo diferente a lo que Dios les había dicho. Ellos le creyeron a la serpiente lo que la serpiente le ha dicho. Ese es el principio de la incredulidad, creer algo diferente a lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, después en el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Es decir que el Espíritu Santo actúa, o lo que nos están diciendo estos versículos es que el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra de Dios. El poder que está en ti, que está en mí, el poder que ha sido derramado en ti y en mí cuando creímos y aceptamos a Jesús, se activa en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Es decir, que cuando creemos en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas. En Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice, por favor si lo podemos poner.
porque no me sale la palabra. Efesios 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿A qué se refiere con no contristar al Espíritu Santo de Dios? Realmente no se refiere a ponerlo triste o que el Espíritu Santo se pone triste porque no le haces caso, sino que contristar se refiere más bien a hacerlo a un lado, ¿sí? Como a no permitir que Él se mueva como desea moverse, a no permitir a que el Espíritu Santo que está en ti se exprese como Él desea expresarse, ¿sí? Eso es contristar. Te decía que la Biblia dice que el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu, y que hay una batalla constante entre la carne y entre el espíritu. ¿Quién gana en esa batalla constante que llevamos a cabo día a día? ¿Quién es quien la gana? Podríamos decir que el espíritu, pero la verdad es que la gana a quien alimentamos más, ¿sí? A quien alimentamos más es quien termina ganando. Si tú alimentas más tu carne, es decir, que vives más por medio de lo que tú crees, de lo que tú consideras, de lo que tú piensas, ¿sí? La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, perdona a tus enemigos. Pero tú no quieres perdonar a esa persona que te traicionó, que te defraudó, que te debe, que te hizo caras, etcétera, etcétera. No lo quieres perdonar. Entonces, ¿qué estás alimentando? La carne, ¿sí? Entonces estás alimentando la carne. Entonces, ¿quién va a ganar? La carne. Y ahí el Espíritu Santo es como si quedara hecho a un lado, queda contristado. ¿Por qué? Porque no puede actuar, porque la única manera en la que Él puede actuar es por medio de la palabra. Cuando tú crees en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú crees que lo mejor que puedes hacer por ti es perdonar a la otra persona, entonces el Espíritu te da la fuerza para perdonar, ¿sí? Así es como funciona. Por eso dice la Escritura que el Espíritu toma de Jesús, ¿sí? Dice que el Espíritu toma de Él, toma de Cristo y nos lo hace saber o nos lo da a entender, nos lo revela. ¿Por qué? Porque lo único que el Espíritu Santo o la manera en que Él se mueve es por medio de la palabra. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra, cuando nosotros lo creemos, entonces el poder de Dios se activa y el Espíritu Santo empieza a traer, empieza a materializar todo lo que tú y yo necesitamos para vencer, ¿sí? Para vencer. Esa es la manera en que el Espíritu Santo nos ayuda, por medio de la palabra de Dios. Por eso es el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad. En el verso 13 dice que la incredulidad leíamos en Juan capítulo 16, nos habla que el pecado por el cual las personas son juzgadas es por cuanto no creen, ¿sí? Por cuanto no creer. La incredulidad es un pecado directo, no contra las personas, sino que es un pecado directo contra Dios, ¿sí? No es un pecado contra las personas, sino un pecado directo contra Dios. No creer en lo que Dios ha hecho, no creer en su sacrificio, no creer en lo que su sangre ha hecho por ti y por mí. Es el único pecado por el cual seremos juzgados. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha perdonado todos nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido remitidos en Él. Él ya los ha pagado en la cruz, se ha derramado su sangre, ¿sí? No hay ningún pecado por el cual tú puedas ser juzgado. ¿Por qué? Porque todos ya los llevó Jesús, todos ya los llevó en la cruz, a menos de que no lo creas, ¿sí? No lo creas. Por eso dice de pecado, no dice de pecado, sino de pecado, uno solo, por cuanto no creen en mí. De todos los demás olvídense, ya los pagué, yo ya los llevé, pero si no lo creen, entonces no pueden ser redimidos, entonces no puede ser perdonado.
Así que el pecado original es el resultado de la incredulidad, ¿sí? De la incredulidad. Como te decía, es creer más en algo que Dios no dijo. Y cuando tú vives en la carne, estás creyendo algo diferente a lo que Dios no ha dicho. También la Biblia lo relaciona como la oscuridad, vivir en tinieblas, vivir por medio de tu propia opinión, por medio de tus propias fuerzas, por medio de lo que tú crees, de lo que tú consideras. Por eso es que ahí el Espíritu que está en ti no puede ayudarte, no puede hacer nada por ti. Por eso es que quizás te has preguntado, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué si le he estado pidiendo a Dios que me ayude? ¿Por qué nada sucede? ¿Por qué si he estado orando tanto tiempo no pasa nada? Bueno, es porque no permites que el Espíritu Santo te ayude, porque lo has ignorado, porque le has quitado el lugar que Él desea tener en tu vida. Y como te decía, el Espíritu Santo nos revela o nos guía a la verdad. El Espíritu Santo actúa por medio de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo actúa por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio, sino por medio de la palabra de Dios. Cuando tú confías en la palabra de Dios, cuando tú pones tu fe en ello, entonces el poder de Dios se activa. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque sé que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esta palabra salvación no solamente significa la preservación de la vida, no solamente significa salvarte del infierno, sino salvación significa restauración. En el original griego, el significado es restauración, es paz, es fuerza, es sanidad, es salud, salvación en cada área de tu vida. Es lo que te decía en un principio, lo que dice la Escritura. Leíamos hace unos momentos que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? ¿Cómo lo vivifica? Por medio de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios actúa por medio de la palabra. Amén. Así que ese ha sido el mensaje del día de hoy, mis hermanos. El poder que está en ti. No ignorarlo, sino avivarlo. ¿Sí? Pablo le recomendaba a la iglesia que avivaran el fuego que estaba en su interior. Aviven el fuego que hay en ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Avívenlo, ¿sí? No lo entristezcan. Ténganlo presente. Recuerden que son el templo del Espíritu, que el Espíritu Santo está en ustedes y que Él les ayudará, que Él los vivificará, que Él los fortalecerá y los ayudará a vencer. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás en tu lugar? Te invito a ponerte de pie. Si gustas ahí donde estás, vamos a hacer una pequeña oración para terminar y después quedaremos despedidos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros. Gracias por tu Espíritu que está ayudándonos, que nos fortalece, que nos ayuda a vencer. Gracias por tu Espíritu que vivifica nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro espíritu día con día. Gracias porque nos consuelas. Gracias porque tú nos das la fuerza para salir adelante, para seguir. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que tu voluntad para nosotras es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra que es la luz en nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies, que nos guía, que nos fortalece, que nos sana, que nos restaura. Gracias porque nos has hecho justos, santos y limpios delante de ti. Gracias porque nos has redimido de toda maldición, porque nos has trasladado al reino
de tu amado Hijo, en quien tenemos la redención por tu sangre y el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, si gustas tomar tu lugar, vamos a orar por las ofrendas y te voy a dar unos anuncios rápidamente para quedar despedidos. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tú suples todas nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria. Por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salud, nuestros trabajos están seguros en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, todos somos de casa, así que ya sabes los días de reuniones, pero también quiero avisarte que el próximo domingo 28 de abril se estará festejando a los niños. Sí, próximo domingo 28 de abril se estará festejando el Día del Niño para nuestros pequeñitos, así que para que lo tengas presente, para que te traigas a los pequeños de casa, para que no los dejes en casa. Habrá regalos, habrá un convivio, habrá piñata, habrá pastel y se la van a pasar muy muy bien. Después también en el mes de mayo, como sabes, es el mes de las madres, el mes de las mamis. El domingo 12 de mayo estaremos celebrando a todas las mamis, habrá comidas, habrá regalos, y también si gustas invitar a alguna amiga, alguna mamá, lo puedes hacer con toda confianza. Y en el mes de junio, estará con nosotros el sábado 29 de junio y el domingo 30 de junio una hermana que viene de la ciudad de Guadalajara, la hermana Alejandra González, que estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios. El día sábado 29 de junio a las 10 de la mañana será una reunión para mujeres. Si es una reunión solo para mujeres, 29 de junio a las 10 de la mañana. Y el domingo 30 habrá un solo servicio que será a las 10 de la mañana también. Estará compartiendo con nosotros la hermana, ahora sí para toda la iglesia en general. Domingo 30 de junio a las 10 de la mañana solo habrá un servicio. Y pues esos son todos los anuncios. Cualquier duda, cualquier cosa, puedes acercarte con toda confianza, ya sea conmigo o con la pastora, y con gusto en lo que podamos ayudarte o apoyarte. Y pues, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Si gustas acompañarme levantando tus manos ahí desde tu lugar, y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, siendo guiados por su Espíritu. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.